están mis queridos amigos? Bueno, les saluda su servidor Cristian y el día de hoy vamos a estar resolviendo un poquito sobre las derivadas parciales en cuanto a sus aplicaciones, ¿sí? En el presente video, bueno, vamos a resolver un ejercicio, es uno tipo examen, y bueno, que nos pide aplicar nuestros conocimientos sobre derivadas parciales, ¿no? Sin más, vamos a empezar con el problema, ¿sí? Entonces, lo primero que se tiene que hacer, pues, es leer bien el enunciado y entender de qué se trata. Entonces, a ver, vamos a empezar. Dice, hallar las dimensiones del rectángulo. Ah, ya, entonces, ya tenemos un dato aquí, ¿no? Entonces empezamos a generar, bueno, cualquier problema que se vea de ese tipo, hay que pensar primero en enfocar hacia qué cosa nos estamos refiriendo, ¿no? En este caso es un rectángulo, entonces simplemente puedo hacer pues un gráfico sencillo de un rectángulo, ¿verdad? Entonces un rectángulo tiene una parte que es un poco más larga que la otra, ¿verdad? Entonces, listo, aquí tengo un rectángulo. Ahora, ¿qué me está diciendo? Que el perímetro de este rectángulo tiene que ser 4 metros, ¿no? Entonces, P es igual a 4 metros, me está diciendo el perímetro. Entonces, para que tengamos algo más claro, entonces, ¿qué es lo que se hace? Empezamos a darle nombres a los lados de mi rectángulo. Por ejemplo, a ver, a la base, podemos llamarle, no sé, podemos llamarle X, por ejemplo, y también a la altura podemos llamarle un Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a decir? Otra vez, allá las dimensiones del rectángulo, allá. Entonces, lo que me está pidiendo en este problema es cuánto es el valor de X y cuánto es el valor de Y, ¿verdad? Eso me está pidiendo. Ahora, ¿qué me está diciendo? El perímetro, sí o sí, tiene que ser 4 metros. O sea, no puede ser más y tampoco menos. Entonces, para nosotros, entonces aquí tenemos que el perímetro es el perímetro para nosotros en rectángulos. Acá es igual, el perímetro es igual a ¿cuánto? A la suma de sus lados simplemente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otro X y tenemos otro Y. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser pues X, bueno, ¿cuántas veces X? 2 veces, ¿verdad? Entonces 2 veces X porque tengo aquí uno y aquí tengo el otro. Después, ¿qué más? Tengo 2 veces Y más 2 veces Y. ¿Listo? Entonces ya tengo el perímetro en función a mis incógnitas. Bueno, eso es lo que quiero hallar, ¿verdad? Ahora, ¿qué me está diciendo? Dice que este valor, el perímetro, tiene que ser igual a ¿cuánto? Entonces, obligadamente, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 4 metros. Entonces, aquí es donde obtengo una función que es importante, ¿sí? Entonces vamos a recordar más ratos. ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Sí? Ya, listo. Ya estamos empezando a reconstruir el problema, ¿no? Allá las dimensiones del rectángulo de perímetro 4, de modo que al girar alrededor de uno de sus lados se forme un sólido de volumen máximo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice que tengo que generar un sólido al girar alrededor de uno de sus lados. Entonces, a ver, voy a tomarme este lado, digamos. Puedes tomarte cualquier lado, ¿no? Y girarlo, digamos. Si tomo ese lado de rojito como si fuera un eje, entonces, ¿qué voy a tener al empezar a rotar alrededor de esto? Entonces empiezo a rotar mi rectángulo. ¿Y qué se va a generar? Se va a generar un... ¿Qué tipo de sólido es ese? Es un cilindro, ¿verdad? Entonces se va a generar un cilindro directamente al girar alrededor de este eje de rojo, ¿verdad? Listo. Entonces, además, a ver, ¿qué me está diciendo otra vez? De modo que al girar alrededor de uno de esos lados se forme un sólido ¿de qué? De volumen máximo. Esto es importante. O sea que se va a generar un cilindro y su volumen tiene que ser máximo. Entonces ya tengo algo más aquí, ¿verdad? Tengo volumen. Entonces, el volumen de un cilindro que es igual. El volumen de un cilindro es igual al área de la base, ¿por cuánto? Por su altura, ¿verdad? Entonces, eso es para cualquier cilindro, ¿no? Es una fórmula generalizada. Entonces, ¿el volumen a qué será igual? El área de la base. ¿Pero qué tenemos de la base? Si se dan cuenta, la base es una circunferencia nada más, ¿verdad? Entonces, el área de una circunferencia, ¿qué va a ser igual? Eso es igual a pi por su radio al cuadrado. En este caso, el radio de esta circunferencia de negro, ¿qué va a ser? Va a ser X, muy bien. Entonces será por X al cuadrado. ¿Por cuánto dice? Por su altura. ¿Cuánto es la altura de este sólido, de este cilindro? Muy bien, es Y, ¿verdad? Listo, entonces me he empezado a generar funciones. Entonces, ¿cómo voy a encarar este tipo de problemas? Lo que voy a usar va a ser la función Lagrange. Entonces, ¿qué dice Lagrange? Entonces, vamos a usar... dice que la función Lagrange es vital esta forma de resolver derivadas parciales, ¿ya? Función Lagrange. ¿Qué dice función Lagrange? Lagrange dice que es igual a una función, ya sea a maximizar o minimizar, más lambda veces una función que tiene que ser una condición, ¿ya? Entonces, si digamos tuviera una condición, va a ser simplemente así. Ahora, ¿qué pasa si tengo más condiciones? Entonces, se incrementa nada más. Más un mu por una función condición 2 sería, ¿verdad? Pero en este caso no, ese caso no se da ahora, ¿no? Es tan solo una condición. ¿Por qué me digo condición? Porque me está diciendo aquí, si volvemos a leer, dice hallar las dimensiones del rectángulo de perímetro. O sea, obligadamente el perímetro tiene que ser 4. Esto ya es una condición, ¿verdad? ¿Qué sería el volumen? Condición. ¿Qué sería el volumen para nosotros?
¿Qué decía hace rato? Fíjense, dice volumen máximo. Entonces, para mí esto ya es, ¿qué cosa? Una función a maximizar, muy bien, maximizar. Entonces, ya tengo prácticamente elegido quién es mi función a maximizar y quién es mi función condición. Eso es lo que hay que definir bien en un problema, ¿sí? Listo. A ver, vamos. La función condición, para la función condición, para función condición. Entonces, vamos, la función a condición bueno, ya sabemos, ¿no? Que es el perímetro, o sea, 2x más 2 veces y tiene que ser 4, sí o sí. ¿De dónde hemos sacado? Pues de esta relación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer para la función condición? Tan solo hay que llevar todo a un solo miembro. Entonces, voy a dejar 2 veces x más 2 veces y, perdón, 2 veces x más 2 veces y este 4 que está sumando, pues se va a venir al otro lado a restar, y se va a quedar simplemente 0 en un miembro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi función condición? Mi función condición va a ser todo lo que está en este miembro, aquí. Entonces aquí voy a tener mi función condición, ¿verdad? Así se forma la función condición, siempre despejando e igualando a 0. Ahora vamos, para la función a maximizar sería en este caso, ¿verdad? Para función a maximizar. Entonces, ¿cómo me genero eso? Bueno, ya sabemos que lo que tengo que maximizar es el volumen. Entonces, simplemente en vez de poner el volumen, se introduce función a maximizar. ¿Y a qué es igual eso? Entonces, eso hemos visto, ¿a qué era igual? Dice que era a pi por x al cuadrado por y, simplemente, ¿verdad? Entonces, para mí esto sería la función a maximizar. Una vez que tenga las dos, pues armo mi función Lagrange, ¿no ve? ¿Qué dice mi función Lagrange? Lagrange es igual a la función a maximizar o minimizar. En este caso, ¿cuánto es? Es pi x al cuadrado por y. Más, ¿cuánto dice? Más un parámetro lambda. ¿Por cuánto? Por la función condición. La función condición, ¿cuánto es? Es 2 veces x más 2 veces y menos 4. Listo. Una vez que tenga mi función Lagrange, entonces me fijo en función de cuántas variables está mi Lagrange. Yo no conozco x, tampoco conozco y, ahí van dos variables. ¿Qué más? Este lambda tampoco se conoce. Entonces tendría, creo, 3 variables nada más. Entonces, en función al número de variables, puedo generarme mis derivadas parciales. Entonces, ¿qué dice? Dice que hay que calcular la derivada parcial de Lagrange respecto de x, la derivada parcial de Lagrange respecto de y la derivada parcial de Lagrange respecto de lambda. ¿Verdad? Entonces, empiezo a derivarlos respecto a x, respecto a y respecto a lambda. Respecto a x, pi es constante, ¿verdad? Y también va a ser constante. Entonces, la única derivada que tendré que hacer, bueno, es de x, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a ser esa derivada parcial? Va a ser 2, ¿verdad? Entonces, solo estoy derivando esta función de aquí porque lo demás es constante, ¿verdad? Entonces, pi por y, eso es constante, y la derivada de x cuadrado, eso es 2 veces x. Más, ¿quién es constante ahora aquí? Lambda es constante, entonces la voy a dejar nomás lambda. ¿Qué más? Dentro del paréntesis, ¿no? Tengo que derivar. Entonces voy a derivar dentro del paréntesis. La derivada de 2 veces x, ¿cuánto es? Es 2 simplemente. De esta función de aquí es 0 y de la otra también, ¿verdad? Entonces solo me va a quedar 2 simplemente, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues igualo a 0 la primera ecuación. Bueno, todas las ecuaciones, ¿no? Derivaremos la otra parte. Entonces, ¿ahora qué tengo? Tengo la derivada parcial de L ahora, pero respecto de y. Entonces, para mí, ¿quién va a ser constante? Va a ser pi y x cuadrado. La derivada de y, ¿cuánto va a ser? Simplemente 1, ¿verdad? Entonces, como pi y x cuadrado es constante, y se va a quedar más, ¿no? ¿Por cuánto? Por 1 sería, ¿no? Más, lambda es constante y la derivada dentro del paréntesis respecto de y, eso es 2 simplemente, ¿verdad? La igualo también a 0. Vamos para la siguiente derivada parcial. En esta derivada parcial, ¿quién es constante? Muy bien, x y y son constantes. Entonces, casi siempre va a pasar esta situación, ¿sí? Todo lo que esté al lado de lambda, todo lo que esté, eso siempre va a ser la derivada, ¿sí? Pero si quieren pueden hacer la prueba y demás, ¿no? Entonces 2 veces x más 2 veces y menos 4, eso siempre va a ser la derivada respecto del lambda, ¿sí? Lo igualo a 0. ¿Y qué me he generado? Me he generado una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? X, y lambda, ¿verdad? Entonces hay que resolver el sistema de ecuaciones, nada más, de eso se trata, ¿no? Entonces hay un truco, por así decirlo, de la ecuación 1 y de las primeras ecuaciones, tratar de despejar lambda. Entonces, a ver, despejaremos lambda de la 1. Me va a quedar ¿cuánto? Menos pi x por y, si se dan cuenta, porque aquí tengo, mis ecuaciones tienen 2, ¿verdad? Aquí se pueden simplificar estos dos, dividiendo la ecuación entre 2, miembro a miembro, ¿verdad? Entonces, si despejo lambda directamente de ahí, me va a dar esta expresión. Lo mismo tengo que hacer de la segunda. Despejo lambda, ¿y qué me va a quedar? De la segunda, si despejo lambda, me va a quedar menos pi x al cuadrado, todo esto entre 2. Muy bien, directamente, ¿verdad? Una vez que despeje lambdas de las primeras ecuaciones,
Entonces igualo los dos lambdas, ¿verdad? Entonces si lambda es igual a lambda, entonces esta expresión de aquí tendría que ser la misma que esta otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos pi x por y tendría que ser menos pi x al cuadrado sobre 2. Entonces, en esta ecuación, ¿qué voy a despejar? Si quieres x o si quieres y, por ejemplo, a ver, haremos un poquito de operaciones, ¿no? El signo se va a simplificar, pi se va a simplificar, una x se va a simplificar, ¿y qué me va a quedar? Y por un lado, y x medios por el otro, ¿verdad? Entonces, si quieres despejas y, bueno, ya hemos despejado aquí directamente y, ¿no? Entonces, una vez que tengas el valor de y, pues reemplazamos en la ecuación número 3. ¿Qué dice la ecuación número 3? Dice que 2 por x más 2 por ¿cuánto? Por y. ¿Cuánto vale y? Hemos encontrado que vale x medios, ¿verdad? ¿Qué más dice la ecuación 3? Dice que menos 4 tendrá que ser igual a 0. Muy bien, ¿no? Estoy usando esta ecuación. Es la última que me falta usar. Una vez que tenga eso, pues hago operaciones. Mi única incógnita es x. Entonces aquí se simplifica este 2 con este 2. 2x más x será 3 veces x. El 4 que está restando va a irse a sumar. Y de aquí tengo que el valor de x tiene que ser 4 tercios. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ya he resuelto una de mis incógnitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me falta encontrar? Me falta encontrar y. Entonces, vamos para y. Entonces, ¿qué tengo que usar para y? Lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿verdad? Entonces, en esta ecuacióncita que hemos hallado, puedo reemplazar el valor de x. Dice que y es igual a x medios. ¿Eso qué significa? También puedes anotar esto así, ¿verdad? 1 medio por x. Entonces, no hay problema si puedo reemplazar así. 1 medio por el valor de x. ¿Cuánto vale x? 4 tercios. ¿Cuánto me va a salir entonces y? Voy a simplificar esto con esto y bueno, me va a quedar 2 tercios. Ahora, simplemente directamente esa ya es la solución. Lagrange lo bueno que hace es directamente hallar dimensiones, que son a maximizar o minimizar. En este caso solo nos han salido únicos valores de x y únicos de y. Si en caso salieran más valores, entonces hay que evaluarlos. Entonces en el próximo video yo les voy a mostrar un problema para evaluar varios valores, ¿verdad? Entonces, si es máximo, si es mínimo y bueno, los criterios y demás, ¿ya? Esta sería prácticamente la solución. Bueno, tengo que poner en metros, ¿verdad? Porque mi perímetro estaba en metros. Y bueno, esta sería la solución del problema. Sin más, creo que, bueno, pues eso es la solución y terminamos. Yo los espero en el siguiente video. Muchas gracias y que la pasen bien. No olviden darle su jocoso like y, bueno, pues no olviden también suscribirse. Muchas gracias. Hasta luego.